So, the topic for today is simple past versus past progressive. Vamos a ver un versus. ¿Cuál de las dos oraciones vamos a utilizar? Las dos oraciones se podrán utilizar al mismo tiempo. Si es el caso, ¿cuál es la primera que ha pasado? ¿Qué pasa después? Eso es lo que vamos a observar. Como saben, ambos ocurren en el pasado, porque nos dice simple past, past progressive. Veamos. Antes de empezar con la clase, let's go to watch a video. Vamos a ver un video. You have to analyze. Vamos a analizar este video, ¿de acuerdo? Just a little, un poco nada más. Bien, ¿han podido observar qué ocurrió en el video? Can you watch the video? Para los que recién ingresados, vamos a ver de nuevo. Let's go to watch. Analicen la situación, analicen las oraciones que pasan aquí. Let's go to watch again. Vamos a ver de nuevo. 1, 2, 3. Bien, chicos, de acuerdo a lo que hemos observado twice, 2 veces, les pregunto, I'm going to ask you, ¿podemos usar el simple past y el past progressive en una misma oración? It could be, ¿es posible? Exacto, lo que han podido observar, sí es posible. Nosotros podemos usar ambos tiempos en una misma oración. Veamos, aquí en algunos ejemplos nos pusieron esta parte. Por ejemplo, el de aquí. While I was doing my homework, my computer fell down. Tenemos dos verbos, de los cuales uno está en past progressive. El I was doing, yo estaba haciendo mi tarea, y tenemos el fell down. Fell down means cuando se cayó. My computer fell down. Mi computadora se cayó. O otro ejemplo, el cual es que está aquí. I was checking it when I saw that all my work was deleted. Vemos que el was checking está en past progressive y el I saw está en simple past. Como podemos observar, ambos tiempos pueden estar en una misma oración. Veamos cuál es el ocurrió primero y cuál es el ocurrió después. Let's go to see. Antes de eso, hay que recordar, tanto que en simple past y en el past progressive, algunos detalles. En cuestión de grammar, simple past, nosotros lo consideramos así porque vemos que el verbo puede ser un verbo regular, es aquel que termina en ed, o también pueden haber verbos irregulares, irregular verb.
son aquellos que tienen una única forma. En el simple past también se encuentra el auxiliary, did y el didn't. Did lo usamos en question y el didn't lo usamos en negative sentences, en oraciones negativas. En cambio, en el past progressive no vamos a utilizar lo que está aquí. Aquí usamos la siguiente estructura, que sería el was, were, plus verb with ing. Bien. Con lo que respecta al uso, el simple past, ¿cuándo lo usamos? Simple past is an action that happened in the past and is over. Es aquella acción que ocurrió en el pasado y que ya finalizó, is over. Por ejemplo, I studied English yesterday. Estudié inglés ayer. Pero en cambio, un past progressive, it's an action that was in progress at a specific point in the past. Es para aquella acción que estaba en progreso en un tiempo específico en el pasado. Veamos el siguiente ejemplo. At 2 p.m. yesterday, I was studying English. A las 2 de la tarde de ayer, yo estaba estudiando inglés. Vemos la diferencia. Aquí me está indicando when, cuando, un tiempo exacto. Me indica que fue a las 2 de la tarde. En cambio aquí me dice que yo estudié inglés ayer, pero no me especifica cuándo, when. Si fue in the morning, in the afternoon, in the evening, etc. Vemos que en el past progressive sí me indica, te especifica cuál es la acción, en qué momento lo has hecho. Bien, ese es un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Vamos a continuar cuando utilizamos los dos tiempos en la misma oración. Si es posible, como hemos visto en el video, we often use the past progressive with the simple past in the same sentence. For example, I was running to catch the bus when I fell. Yo estaba corriendo para tomar el bus cuando me caí. El was running está en past progressive y el fell está en simple past. Ambos tiempos en una oración. We usually use when, cuando, before the simple past, and while, mientras, before the past progressive. Aquí tenemos two keywords, dos palabras claves que nos van a ayudar mucho al momento de resolver los ejercicios. Vemos que when va a estar antes del simple past y while antes del past progressive. Veamos los siguientes ejemplos. He was carrying the box when he dropped it. Él estaba cargando la caja cuando él la dejó caer. Vemos que aquí está el keyword when, cuando, y está antes de un verbo que está en simple past. Y en el otro ejemplo, while he was carrying the box, he dropped it. Mientras él estaba cargando la caja, él la dejó caer. Vemos el keyword while, mientras, que está antes del verbo que está en past progressive. Ambos están before, antes. De estas dos oraciones yo puedo extraer lo siguiente. Si yo veo un while, lo que sigue es que tu verbo debe estar en past progressive. Y si veo un when, lo que sigue tiene que estar en simple past. This chart, este cuadro te va a ayudar un montón al momento de resolver los ejercicios. Ahora vamos a ver some examples, algunos ejemplos, pero no vamos a enfatizar en el grammar o en los keywords while, when. Vamos a analizar. Como les indiqué al principio, ambos tiempos están en el pasado, pero vamos a ver cuál de ellos ocurrió primero y cuál es el que sigue, porque ambos no ocurren al mismo tiempo, at the same time. No es posible. Veamos. Tenemos en number 1, while I was walking home, I had an accident. Mientras yo estaba caminando a casa, tuve un accidente. What happened first? ¿Cuál de esas dos acciones ocurrió primero? Tenemos nuestro timeline, nuestra línea de tiempo.
hay que analizar cuál de estas dos acciones ocurrió primero. ¿Yo estaba caminando a casa o tuve un accidente? What do you think? ¿Qué creen ustedes? Yo estaba caminando a casa. Exacto, muy bien. Lo primero es que I was walking home. Yo estaba caminando a casa, pero dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque tuve un accidente. I was walking home, I had an accident. No puede ser al revés, porque no tendría sentido. ¿Quién después de tener un accidente va a ir caminando a su casa? Después de un accidente, generalmente tú tienes que verificar si estás bien o si tienes que ir al hospital, etc. Entonces no tendría sentido si fuese al revés. Vamos con otro ejemplo. En el number 2 tenemos I was taking a shower when the phone rang. Yo estaba tomando una ducha cuando el teléfono sonó. What happened first? ¿Qué ocurrió primero? Estaba tomando una ducha. Exacto. Lo que ocurrió primero es I was taking a shower. Yo estaba tomando una ducha, pero esa acción la dejé de hacer. ¿Por qué? Porque escuché el teléfono. El teléfono sonó. No podría ser al revés porque ¿quién en su sano juicio se va a duchar escuchando el teléfono sonar? Entonces no. Lo que tiene sentido es que tú estabas tomando la ducha, pero dejaste de hacerlo cuando el teléfono sonó. Y por último, en el number 3 tenemos lo siguiente. What were you doing when I called you last night? ¿Qué estabas haciendo cuando yo te llamé anoche? ¿Qué ocurrió primero? ¿Que él estaba haciendo algo o que yo lo llamé? What do you think? Él estaba haciendo algo. Que estaba haciendo algo, exacto. Lo que ocurrió primero es que él estaba haciendo algo, pero dejó de hacerlo porque yo lo llamé para contestar mi llamada, entonces él dejó de hacer lo que estaba haciendo. Como observamos, lo primero que va a estar es el was walking, was taking, were doing, y lo que después sigue es had, ran, called. De esto podemos extraer lo siguiente también. La primera acción, lo primero que pasa va a estar en past progressive. Y lo que sigue, the second action, la segunda acción será en simple past, como observamos en el timeline. Otra pregunta, chicos. En caso de las acciones que están en past progressive, ¿son aquellas acciones que llegaron a terminarse o fueron acciones que han sido interrumpidas? Interrumpidas, han sido interrumpidas. Exacto, son acciones que han sido interrumpidas. Hablamos de interrupted actions, acciones interrumpidas. Entonces de aquí también puede ser. Si hablamos de acciones interrumpidas en una oración, entonces yo voy a encontrar en esa oración un past progressive y un simple past, como observamos en los ejemplos. Hasta ahí, chicos, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No, Miss, todo se entiende. Todo se entiende. Ok, don't worry, entonces no se preocupen. Si es que surgiera alguna pregunta, al momento de realizar los ejercicios vamos a ver. Let's continue, vamos a continuar, vamos a hacer los exercises, los ejercicios. Los que no llamé asistencia e ingresaron en el tiempo límite, después les tomo la asistencia, ¿de acuerdo, chicos? Bien, vamos con los exercises. Primero, number 1, complete the sentences with the simple past or past progressive form of the verb in parentheses. Vamos a ver cuál de los verbos lo usaremos en simple past y cuál de ellos lo usaremos en past progressive. Aquí abajo les ha juntado el cuadro. Tenemos dos opciones para analizar los ejercicios. Podemos hacerlo con los keywords, con las palabras claves, ya sea while o when, o podemos hacer analizando what happened first. Es decir, de dos maneras podemos resolver los ejercicios. Vamos con el number 1. I'm going to ask you. Voy a preguntarles a ustedes. Veamos. Tenemos lo siguiente. En el number 1 me dice, the teacher explained the lesson when the lights go
out. ¿Qué ocurrió primero? What happened first? ¿Que el profesor estaba explicando o que las luces se fueron? Les voy a preguntar a ver. El profesor está explicando. Bien, chicos. Lo que ocurrió primero es que el profesor estaba editando, pero dejó de hacerlo porque las luces se fueron, se apagaron. Siendo así, cuando me piden the teacher explain, ¿en qué tiempo lo voy a escribir? ¿En simple past o en past progressive? Past progressive. Ajá, en past progressive. Entonces sería the teacher. ¿Qué más sigue? Was. Exacto. Was. Was explaining. Explain. The teacher was explaining the lesson when the lights. Si ya está en past progressive, en la otra oración, ¿en qué tiempo debe estar? Past progressive. Simple past. En la otra oración debe estar en simple past. Exacto. Recuerden que la segunda acción, la que interrumpe, debe estar en simple past. ¿Cuál es el pasado de go? Es un irregular. Exacto. El pasado de go es went. Mi oración quedaría de la siguiente manera. The teacher was explaining the lesson when the lights went out. El profesor estaba explicando la clase cuando las luces se apagaron. En el number 2, the kid played with a bubble when the dog bursted. What happened first? ¿Qué ocurrió primero? ¿Que el niño estaba jugando con la burbuja o que el perro la reventó? Reventó la burbuja. El niño estaba jugando No, con la burbuja. Ah, ya, muy bien. Si el niño está jugando con la burbuja, en el primero, the kid play. ¿En qué tiempo lo voy a usar? ¿En el past Pasado progressive? progresivo. Exacto. Entonces, vamos a transformar. Si coloco the kid, ¿qué es lo que sigue? was playing. Exacto. The kid was playing with a bubble. When the dog, el niño estaba jugando con una burbuja. Cuando el perro, si aquí ya está en cierto tiempo, ¿en qué tiempo estará aquí? La segunda acción. Simple past. Simple past. Exacto, va a estar en simple past. ¿Cuál será el pasado de este verbo? Aquí les voy a ayudar. Este es un irregular. Y este verbo doesn't change, no cambia. Entonces se mantiene. Sería burst. With a bubble when the dog bursts it. Muy bien, let's continue. Vamos a continuar. Number 3. Tenemos while you play video games, your mother come to the house. What happened first? ¿Qué ocurrió primero? Estaba jugando videojuegos. Estaba jugando videojuegos. Exacto, que estaba jugando videojuegos. Siendo el caso, ¿en qué tiempo lo voy a colocar? Pasado progresivo. Past progressive. Exacto. Por lo tanto, sería you were playing. While you were playing, mientras tú estabas jugando videojuegos, tu mamá, ¿en qué tiempo estará la siguiente oración? Simple past. Exacto. Simple past. Estará en simple past. Por lo que sería, ¿cuál es el pasado de come? Came. Came. Exacto. Came. The past de come is came. Your mother came to the house. Number 4, vamos con el número 4. Tenemos while I work at home, you bring food for lunch. What happened first? ¿Qué ocurrió primero? ¿Que yo estaba trabajando en casa o que trajeron comida? Que yo estaba trabajando en casa. Estaba trabajando en Yo casa. estaba trabajando en casa. Exacto. Siendo el caso, while I, ¿en qué tiempo lo voy a colocar? En past progresivo. En past progressive. Exacto, en past progressive. Siendo así, ¿qué sigue luego de I? Was working. Exacto. Was working. While I was working at home, you
Luego, ¿la otra oración estará en past progressive o en simple past? Simple past. Simple Simple past. past. Simple past. Exacto. Entonces, ¿cuál es el pasado de bring? Si es un irregular. Brought. Brought. Exacto. Brought. Brought. And you brought food for lunch. Tú trajiste comida para el almuerzo. The last, number 5. When she called me, I do my virtual class. In this case, what happened first? ¿Qué ocurrió primero? ¿Que ella me llamó o que yo estaba haciendo mis clases virtuales? Ella me llamó. Que ella te Ella me llamó. llamó. Virtuales. Ella me llamó. Ya. Ella me llamó. Lo primero que pasó es que yo estaba haciendo mis clases virtuales, pero dejé de hacerlo porque ella me llamó. O podrías, por ejemplo, hacer tus clases virtuales cuando ella te está llamando. No podrías, tendrías que detener esa acción para responder la llamada. Si no habría bulla. Ajá. Entonces lo primero que sería es que yo estaba haciendo las clases virtuales. En ese caso, si digo, when she called me, ¿el call va a estar en past progressive o en simple past? Simple past. Simple past. Simple past. Simple past. Ajá. Simple Y past. su pasado de call es called. Se Called. pronuncia similar. Solo se le agrega ed. Y el otro, I do my virtual class, estaría en past Past progressive. Exacto. I was doing. I was I doing. Was doing. Ajá. When she called me, I was doing my virtual class. Bien. ¿Tienen alguna duda o todo está claro, chicos? Es easy, right? Es easy. Bien, es sencillo, siempre y cuando analicemos. En el otro, number 2, me piden write complete sentences, use the simple past and past progressive. Vamos a escribir oraciones. En el number 1 tenemos Bob break his leg while he climbed a ladder to pick an apple. Tenemos la acción break y la acción de climb. Bien, ¿qué habrá ocurrido primero? Que el chico estaba escalando la escalera, valga la redundancia, o que se rompió la pierna. Estaba escalando. Estaba escalando la escalera. Estabas escalando. Ajá, entonces lo que sería que climb estaría en simple past o past Past. progressive. Past progressive. Past progressive. Si es, Progressive. ajá, si es lo primero que has estado haciendo, recuerda que la primera acción debe estar en Past ese. Exacto. Y el otro debería estar en Simple past. Simple past. simple Simple past. past. Muy bien, entonces vamos a escribir. Sería Bob. El pasado de break es irregular. Es, Break. el pasado de break es broke. Ajá, es broke. Bob broke his leg while he climbed. ¿Cuál sería de climb? ¿En qué tiempo lo voy a poner? En past progressive. Por lo tanto, ¿qué debemos escribir? Was climb. Was climbing. Ajá. Bob broke his leg while he was climbing a ladder to pick an apple. Bob se rompió su pierna cuando él estaba escalando una escalera, valga la redundancia, para coger, atrapar una manzana. Bien, continuamos. Number 2, tenemos I watch TV when the phone ring. What happened first? ¿Qué ocurrió primero? ¿Que estaba viendo televisión o que el teléfono sonó? Estaba viendo Están viendo tele. Estamos viendo. Exacto. Estaba viendo televisión. Por lo que el verbo watch estará en simple past o en el past progressive. Past progressive. Exacto. Estaría aquí. Y ring estaría en ¿qué tiempo? Simple past. En simple past. Muy bien. Vamos a responder. Sería I. Si va a estar en past progressive,
¿qué debo escribir? Was watching. Exacto. I was watching TV when the phone. El pasado de ring. Rhyme. El pasado de ring. Ajá, sería rang. Rang. Entonces,